Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y creamos una biografía, una cronología de él como si hubiera vivido. Solemos elegir personajes tanto de películas de cine, de series de televisión, de novelas, de cómics o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Ross Geller. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Ross Eustace Geller es un personaje ficticio de la serie de televisión estadounidense Friends. Está interpretado por el actor David Schwimmer. Y su papel es como el antihéroe de la serie y se destaca por ser racional, intelectual y a la vez algo torpe pero tierno y amable. Bien, la primera aparición y la primera línea de Ross en el show fue un conciso hola, que se convirtió en un lema para él en las siguientes temporadas. Es introducido en la serie estando en un proceso de divorcio con Carol, su esposa, después de descubrir que es lesbiana. Y su última línea en la serie fue dirigida hacia Mónica después de que ella mencionó un detalle incómodo sobre su pasado. Y dice lo siguiente: ¿te das cuenta de que pasaron casi 10 años sin que nadie lo supiera? Ross es paleontólogo y tiene un doctorado, a menudo refiriéndose a sí mismo como Dr. Geller o Dr. R. Geller. Ross es destacado por ser inteligente, ingenioso y un tanto artístico, mostrando un interés en el Museo Metropolitano de Arte cuando él le enseña a Joey Tribbiani la obra de Monet, cuando Joey trata de impresionar una cita en el episodio de la 9ª temporada de One with the Fertility Test. Ross está enamorado de Rachel Green desde la escuela secundaria, aunque él se unió al club Odio a Rachel Green con su amigo Will Colbert, interpretado por Brad Pitt, quien odiaba a Rachel ya que ella solía molestarlo, mencionado en el capítulo el del rumor. Nacido y criado en Long Island, Nueva York, Ross es el hermano mayor de Mónica Geller y es con frecuencia mostrado como el favorito de sus padres. Los dos hermanos son extremadamente competitivos y esto es demostrado en el capítulo el del fútbol, donde se puso de manifiesto que cada día de acción de gracias durante su infancia hacían un partido de fútbol americano llamado la Copa Geller. Esta tradición familiar terminó en su 6º año después de que Mónica le rompiera la nariz a Ross. En su niñez, Mónica y Ross eran muy violentos entre sí. Por ejemplo, en el de la hermana inapropiada le dicen a Rachel que solían luchar cuando eran jóvenes. Ross y Mónica son medio judíos, pero se identifican como mínimo en culturas judías, con Ross tomando un papel más activo en querer enseñar a su hijo sobre la fe. Todo lo que cuentan en el capítulo el de el armadillo de vacaciones. Ross a menudo tiene conflictos con su amiga Phoebe, ya que su racionalidad y las creencias de Phoebe lo llevan a conflictos sobre las teorías de la evolución, de la gravedad y si la madre de Phoebe se reencarnó en un gato. Después de que Ross descubre que su primera esposa Carol es lesbiana, él y Phoebe casi tienen sexo en el bar que se convertiría en el Central Perk, pero fueron interrumpidos por sus amigos. Ross a veces describe a Chandler Bing como su mejor amigo. Él es mostrado por tener viejos recuerdos en una banda con Chandler llamada Way No Way, y también lo culpó cuando casi fue atrapado fumando marihuana. Ross también es muy cercano a Joey y también le ayuda en sus audiciones de películas y papeles teatrales. Él besó a Joey una vez cuando Joey necesitaba practicar un papel como un hombre gay. También trataron de sacar a Chandler de su grupo de amistad después de que él los ignorara en el del anillo. Hacia el final de la serie, sin embargo, Ross y Joey se ven amigos más cercanos y son vistos saliendo justo después de que Chandler se casa. En un momento, Ross le dice a Rachel que Joey es su mejor amigo, a lo que Rachel responde: en serio, pensé que Chandler era tu mejor amigo. Y Ross dice: bueno, Chandler es mi amigo más viejo, pero luego se niega a discutirlo más a fondo. Después de su divorcio con Carol, Ross adopta un mono capuchino llamado Marcel. Su relación era similar a la de una pareja que vivían juntos.
Ross más tarde descubre que Marcel se ha convertido en una mascota famosa después de que lo diera en donación al zoológico y ve cómo anuncia una cerveza. Y además aparecerá en una película que también aparecería Jean-Claude Van Damme. Más tarde, en la serie, Ross admite lo inusual que fue su compra diciendo: ¿recuerdas cuando tenía un mono? ¿En qué estaba pensando? Se dice que Ross es practicante de karate. Es una broma cuando él pronuncia karate, a lo que los demás se burlan de él. En el del Unagi, él afirma que Unagi es un estado de conciencia total que, a pesar de que sus amigos repetidamente le dicen que Unagi es una anguila de agua dulce japonés, él se burla de la clase de defensa personal a la que van Rachel y Phoebe. En las temporadas del 1 a 4, Ross vive en el mismo apartamento. En la temporada 5 se muda a su viejo apartamento antes de casarse con su segunda esposa. Y cuando la relación termina al poco tiempo del matrimonio, él pasa un corto periodo viviendo con Chandler y Joey antes de encontrar un apartamento enfrente del de Mónica que pertenecía al hombre feo desnudo. Ross se las arregló para obtener este apartamento, encontrándose con el desnudo que fue visto por todos los otros amigos. En el episodio final, Ross afirmó ser el único amigo que nunca vivió con Mónica en el apartamento. Sin embargo, Mónica responde diciendo que viviendo allí con su abuela que estuvo viviendo allí con su abuela cuando trataba de ser bailarín de ballet. Y Ross dice: ¿te das cuenta de que pasaron casi 10 años sin que nadie lo supiera? Aunque en general tiene un carácter dulce, es a menudo socialmente torpe. Ross a veces es mostrado por tener un buen sentido del humor y es el único miembro del grupo de amigos con un doctorado, y eso puede que le haga arrogante. Ross sale con un número considerable de mujeres a través de la serie. La mayoría de las citas fueron interrumpidas o completamente arruinadas por su paranoia o por su carácter un poco extraño. Su matrimonio sin éxito con Carol también es una fuente de la inseguridad feroz de Ross. Mónica dice que antes de que Carol dejara a Ross, él nunca estuvo celoso. Su inseguridad a menudo causa conflictos en sus relaciones y hace que Rachel se aleje de él, después de que él se convenció de que el compañero de Rachel, Mark, estaba coqueteando con ella. A pesar de que Rachel dejó bien claro que eran solamente amigos. Su relación terminó cuando Ross se acostó con una mujer llamada Chloe. Su aprensión también se demostró durante su relación con Emily Wadham, cuando él temía que ella se estaba acercando mucho a la pareja de Carol, Susan. Asimismo, cuando salió con la estudiante Elizabeth Steven y en última instancia la acompaña en sus vacaciones de primavera para asegurar que no pase nada malo. A pesar de su estabilidad financiera, Ross es notablemente tacaño. Corta su pelo en Supercuts, roba artículos de tocador y otros servicios de los hoteles y celebra con champán israelí. Ross a menudo es burlado por sus amigos por sus hábitos molestos de corregir la gramática de la gente y evitar el diálogo directo cuando estaba nervioso. En el episodio donde Chandler dice que no le gustan los perros, Ross admite que no le gusta el helado por la sensación que le produce en los dientes. Como hemos dicho, tiene diferentes relaciones con algunas mujeres. Las más destacadas, evidentemente Carol. Ross se divorció de Carol, que fue su primera esposa, a los 8 años de matrimonio, cuando ella revela que es lesbiana y está teniendo un romance con Susan Vance, a quien conoció en el gimnasio. Aún así, comparten la custodia de su hijo Ben. Luego, mientras él está en China, conoce a Julie, una vieja colega de la escuela de posgrado, que aparece por primera vez en la escena final de la temporada 1. Y empiezan a salir en la temporada 2, pero rompen después de que Ross descubre los sentimientos de Rachel por él. Durante la temporada 4, Ross se casa con su novia británica Emily Walham en Londres, pero en la ceremonia Ross dice el nombre de Rachel en lugar de Emily durante los votos. Esto lleva a una ruptura en la relación, y aunque Ross intenta reconciliarse con Emily, no lo consigue porque le exige que corte todo contacto con Rachel.
Y su relación con Rachel pues es evidente la que marca toda la serie, de todas las idas y venidas que tienen hasta, digamos, a acabar juntos al final de las temporadas, aunque no acaben casados. Sí, como tienen una hija, pues seguirán, ¿no? Y se presupone que después de la serie se llegarían a casar. También al final de la novela temporada, cuando Ross invita a todos los amigos a Barbados por unas conferencias que tiene que dar, Joey rompe con su novia Charlie y luego empieza con Rachel, pero Ross la había conocido unos meses atrás cuando por trabajo le enseñó la ciudad de Nueva York. Charlie le confiesa a Ross que una de las razones por las que rompió con Joey fue porque estaba teniendo sentimientos por él. Dos de episodios dicen que el cumpleaños de Ross es el 18 de octubre, en el capítulo en Mayora, y Ross da esa fecha como su cumpleaños. También da esa fecha en otros 2 capítulos. Pero más adelante dice en un capítulo hablando con Gunther que el mío es en diciembre. La edad de Ross no se trata siempre de forma coherente. En el primer capítulo de la serie dice que tiene 26 años y soy divorciado. Y más adelante dice que tiene 29 años en las temporadas 3, 4 y 5. Aunque, como ven, pues es un patrón general en todos los personajes, pero aunque se supone que tendrían 33 o 34 años al final de la serie. Ross tiene 2 hijos, el mayor Ben, que era hijo de Ross y Carol, y que fue concebido antes de que el show comenzara, mientras la pareja todavía estaba casada. Y nació en el episodio el del nacimiento. Ben vive con Carol y su pareja lesbiana Susan fue nombrado después de que el nombre estuviera en el uniforme de un conserje en ese episodio. Ben es tímido al principio, pero Rachel lo transforma en un bromista travieso. Y luego la hija menor de Ross, nacida ya durante la serie, es Emma, que fue concebida durante un encuentro de una noche entre Ross y Rachel. Emma vive con Ross y Rachel hasta que Rachel se muda con Joey. Ella permanece allí por el resto de la serie hasta que Ross y Rachel vuelven juntos al final de la serie. Emma tuvo su nombre porque era el nombre que Mónica quería para su hija, pero ella se lo dio a Rachel diciendo que Rachel era más importante y que nada rimaba con Bing. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.